Cuando yo vuelvo de esa cátedra, después del proceso, vuelvo con otras personas y me doy cuenta que pasaron muchos años y que el discurso gráfico era otra cosa. Es decir, la tipografía y la fotografía y todas las revoluciones que se daban en el arte, después de Pollock, después de ¿cómo se llama este muchacho? Andy Warhol. Warhol. El mundo había cambiado. Es decir, había dos grandes movimientos en la discusión, los geométricos y los pop. Y yo creo que de los pop, yo lo que acepto es su universalidad y su forma más simple de trabajar. Yo creo que las planchas ya no eran, o la estampa no era solamente aquello que salía del entintado del papel, digamos, la estampa no era solamente aquello que salía del papel, que venía del papel a partir de la impresión de la plancha, sino que había otras cosas que ya no se podían dejar atrás. Es decir, yo creo que nos enseñaron a manejar técnicas, soportes, cosas, herramientas, pero yo creo que el arte es otra cosa. Que el arte es el espíritu, que es las sensaciones, que son todo aquello que necesita manifestarse por el cuerpo, no solamente por la cabeza y por las técnicas. Entonces aparecen los grabados ya en relieve, del cual ya de alguna manera López Araya había empezado con sus troqueles, Ana María Moncalvo con su montado de distintas reproducciones para formar una obra. Pero también Picasso en Europa nos estaba dando una imagen de lo que era su litografía y sus aguafuertes o sus buriles. Es decir, era otra forma de ver el impreso. ¿Por qué considerás que modificamos el nombre de grabado a grabado y arte impreso? Porque yo creo que de las viejas técnicas como la monocopia, la litografía y la serigrafía no son grabados, son impresos. Entonces a partir de ahí, bueno, veamos qué formas hay de impresión que no sean grabados, que no haya matrices de metal o de madera grabadas. Entonces hay que cambiar, que son gráficas. Entonces, bueno, vamos a respetar esa tradición de taller de grabado, pero y de arte gráfico. A partir de hoy, yo creo que mi experiencia es como alumno de la vieja academia, aprendí todas esas técnicas. Del 2000 empecé a manejar la computadora. Trabajé 10 años con eso y junté 400 impresos. Y ahora que me estoy divirtiendo, porque veo que esa imagen que me dio la máquina no me sirve, no lo siento. Entonces necesito la cosa gestual, la cosa manual, que también hacía Picasso tímidamente, o el chileno Mata, que es intervenir la imagen de otra manera, con materiales que usan los chicos en las escuelas primarias. Lo que yo haría ahora, este taller de arte, de grabado y arte impreso, es un cambio diferente, otro cambio, y donde aparecería también la palabra impreso, es decir, tipográficamente. Y ya vemos que los chicos en las escuelas primarias ya también manejan la computadora. Es otra forma de educación. Y yo creo que la educación es lo fundamental para el desarrollo de un país. Muchos artistas siguen haciendo grabado y lo que sí ha sucedido, hubo un momento que como siempre se necesita un quiebre, ¿no? Que fue más bien en los 60 cuando se empezó a pensar en la idea del múltiple, o sea, de pasar el grabado de una cosa bidimensional a que pueda ser hasta un objeto, que ponerle énfasis
a la edición en vez de a la técnica. Ahora, pasado todo eso, y también hacer obras, quién sabe, por ejemplo, supongamos las exposiciones por correo, que no eran objetos para vender, sino que se destruían en el uso, etc. Pasado todas esas experiencias, yo creo que en este momento hay como, o sea, que ya no se piensa tanto en romper alguna regla, sino que hay artistas que son muy actuales y haciendo propuestas nuevas, y quién sabe, los grabados son aguafuertes completamente normales técnicamente, pero que lo que están diciendo tiene que ver con la obra que están haciendo. O sea que el énfasis ya no está tanto en romper una regla, porque lo que pasa es que está todo ya aceptado, entonces ¿para qué vas a romper algo que ya está? Pero sí, yo siento que sigue habiendo muchos editores, se siguen haciendo muchos grabados, y claro, y se han incorporado técnicas como por todo el asunto de la computadora y de las nuevas tecnologías, las impresiones digitales, qué sé yo, están incorporadas, pero y el múltiple sigue vivo, ¿no? Así como la edición de objetos, ¿no? Por ejemplo, todos esos tres cosas que están ahí son múltiples. Y bueno, y se sigue haciendo, yo pienso, serigrafía, pero más que nada impresiones digitales sobre papeles, con buenos papeles y con tintas libres de ácido. O sea, que tengan perdurabilidad en el tiempo. Y además se juntó mucho la fotografía con el grabado. O sea, antes estaba más separado el grabado de la fotografía, y ahora casi ya no se sabe, se pone casi todo en múltiplo, o sea, en lo que sea editable ya va lo mismo, si es aguafuerte, si es todo una es foto, grabado. todo, sí. O impreso, todo sería la denominación. Obra seriada, ¿no? O sea que un editor, por ejemplo, la Caja Negra de Madrid, edita aguafuerte, pero también edita fotografía, y también edita libros, y también objetos. Que es muy importante, a mí me parece que no hay que obsesionarse con las cosas que no tenemos. Claro. Y que lo importante es pensar un poco más bien en la imagen o cosas y inventar a partir de lo que no hay, que es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Con lo que tengo, claro. O sea, porque no es tan importante, la verdad. Claro. Yo me acuerdo cuando yo vine acá en Nueva York, y era la época del arte minimal, y todos los tipos hacían, por ejemplo, un cubo cromado de no sé cuánto, y yo decía, esto es arte local, porque si un artista en Latinoamérica, donde hay problemas de material y dinero, se pone a hacer esto, yo diría que primero que está loco, segundo que es hasta, no es ético incluso, y no tiene nada que ver con nuestra realidad ni nada, o sea que es una cosa muy local. Entonces, ¿por qué no inventar una cosa que sea nuestra local? Claro. ¿No? De las posibilidades que hay, sin siempre estar poniendo el ojo en lo que uno no puede. Por ejemplo, en nuestros países, no sé si quizás ya cambió también, pero uno iba y mostraba lo que ya hizo para conseguir la galería, y acá no les interesa lo que hiciste, quieren saber qué vas a hacer de acá para adelante, no qué hiciste. Toda la evolución que llevo yo es una evolución que no va pareja a la evolución del mercado-galería, del circuito mercado-museo-galería. Y llega un momento en el que hay un decalaje muy grande. De hecho, cuando me invitan en el año 89 a montar la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, que es una facultad experimental, nueva, joven, donde todos los que se nos invitan somos artistas jóvenes que trabajamos con nuevos medios, pues yo me encuentro que creando ese nuevo plan de estudios se ha producido un decalaje enorme con el resto de facultades cuyos planes de estudio siguen todavía hablando de la tradición. Hablando de la tradición, claro. Efectivamente. Y por lo tanto, para mí, tanto la investigación como la creación, como la pedagogía del arte y la reproducción o nuevos medios es ya desde el principio una nueva mirada, una revolución en el sentido de tener un nuevo escenario sobre el que trabajar. Entonces, ¿qué ocurre desde ese momento, que para mí es casi el punto cero? Aunque yo ya llevo 5 o 6 años como creador, pero en realidad el punto cero es entrar en Cuenca, ponerme a vivir en Cuenca, montar el Museo Internacional de Electrografía y crear el plan de estudios con esa nueva área inédita en España de arte y nuevos medios.
Pues claro, de ahí, en estos últimos 22 años, pues han pasado muchas cosas, muchas. Es decir, el plan y la facultad, como era pequeña, ha podido ir poniéndose al día constantemente, con lo cual, digamos que nosotros hemos ido desde Cuenca reinventando un poco toda esta situación. Y las consecuencias pues son una situación actual en el que hablamos de una gráfica expandida, que es el término que ya he conseguido además consensuar con los colegas españoles más avanzados, y te querría citar aquí pues el trabajo que hacen desde la Universidad de Vigo, la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Ana Soler, Caco Castro, Jesús Pastor, ¿vale? Lo que hace en Valencia Rubén Tortosa. Estas nuevas técnicas van a ser medios que nos ayuden a modelar un lenguaje. ¿Un lenguaje para qué? Para expresar qué, nuevas ideas, y conformar que esas iconografías que van a darle el imaginario, que es lo que la sociedad necesita. Esta sociedad está en crisis, una crisis profunda, que significa que ya no hay paradigmas, o los hemos desmantelado, y entonces se siente perdida, huérfana, no comprende lo que está viviendo. Y es el artista el que entra de nuevo como protagonista, a través de esos lenguajes que estamos dando forma con los nuevos medios, para darle imágenes, para poetizar el escenario, o sea, dar forma poéticamente a nuestras ideas, que están huérfanas de ser cuerpo, de tener cuerpo. Y yo creo que eso nos conecta, pero directísimamente, con el ambiente, con la mentalidad del cuatrocentista, es decir, del hombre del Renacimiento, que hace el mismo papel, juega el mismo papel. El rol social es el mismo, o sea, soy necesario porque voy a construir imaginarios para que la sociedad se sienta reconocida y comprenda lo que está viviendo. Yo creo que el artista actual tiene esa fascinante dimensión, pero con la particularidad de que mientras el hombre renacentista era un sabio completo en esa limitación del conocimiento que había, hoy en día el conocimiento es tan vasto que la única manera de abordarlo es colectivamente, y por lo tanto la idea de la transdisciplinaridad, del ser interdisciplinar, del colectivo que suma conocimientos, es lo que toca. Es decir, hoy en día no se entiende la construcción de todo este nuevo escenario si no es con un trabajo colectivo en donde te encuentras con científicos tan creativos como los que nos denominamos artistas, o más. Bueno, la formación a través de una escuela de bellas artes, las clásicas escuelas de bellas artes, estoy hablando de los años 65, y entonces era una formación muy tradicional. Tanto es así que con respecto al grabado o al arte gráfico, entonces llamábamos meramente grabado, porque además solo se estudiaba el grabado calcográfico, punta seca, agua fuerte, buril. Empezábamos por buril, o sea, era una formación excesivamente académica. Y claro, de ahí solo experimentamos esas técnicas, nada más. A la tinta, la temporada a barniz blando, lo que llamamos grabado artístico, pero clásico. Pero hay un trabajo manual también. Sí, siempre era un trabajo manual, claro. El trabajo manual también es importante. Sí, claro, es importante. Sí, el dominio de la técnica, la manualidad, la sensibilidad sensual del objeto. También. Pero quizá la enorme preocupación que había en aquel entonces era con una estética muy lineal, me refiero, que no podías experimentar cualquier tipo de lenguaje. Era sencillamente hacer una cosa figurativa. Sí, claro, pero esto es un problema académico, porque en la realidad en los años 60 ya estaba gráfica muy moderna. Claro. Cuando ya años más tarde empiezas a descubrir que hay otros lenguajes y hay otras técnicas, y que dentro de la obra gráfica, dentro del grabado, por ejemplo, para mí el conocimiento de las técnicas aditivas, del collagraph y de plásticos, resinas, aditivos y toda esta serie de historias que yo las desconocía por completo, tuve la ocasión de
trabajar en un taller en Madrid, hablo de los años 70, 71, con Michel Ponce de León, que venía de Estados Unidos, y entonces, claro, aquello fue un impacto que nos dejó como decir, ¿esto qué es? Esto es grabado, claro, y en realidad, pues sí, los principios son los mismos, ¿no? Lo único que, claro, el trabajar con otros materiales y buscar otras estéticas, pues aquello te permitía una libertad de acción que, claro, nosotros nos dimos cuenta que lo que hacíamos era una cosa totalmente encorsetada, totalmente anacrónica. Una cosa es que uno encuentre el camino, la idoneidad, el lenguaje que le es más apetecible. Yo creo que es una cuestión de lenguaje y es buscarlo, es encontrarlo. Puedes hacerlo con más recursos o menos recursos. ¿Ya? Hoy en día, es decir, cualquier chaval tiene un ordenador y entonces a través del ordenador trabaja con unos recursos muy escasos, es decir, no necesita más que una pantalla y elaborar sus imágenes y puede hacer mucho o puede hacer poco. Pero dijéramos que el ordenador se ha convertido en un elemento ineludible para la formación de una persona que está trabajando en el siglo XXI. Yo creo que eso hoy en día es una formación, diríamos, académica. En mi experiencia particular, yo me dediqué al grabado porque tuve grandes maestros como fue Víctor Rebufo, por ejemplo, un gran maestro del grabado, también, bueno, a Muñeza, Julio Muñeza, Aida Carballo también. Y en la Escuela de Bellas Artes realmente creo que la materia mejor dada era grabado, es increíble, ¿no? Es decir, ellos nos enseñaron el amor al arte, no solamente el amor a la técnica. Bueno, yo empiezo con el grabado en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente empiezo, cuando retomo el arte, porque yo trabajo en cine un tiempo, soy asistente de dirección de Manuel Antín, también tengo una librería, bueno, es decir, siempre todas cosas relacionadas con la creatividad y con el arte, pero retomo en realidad a los 27 años, después de estudiar Bellas Artes, obviamente, me decido de nuevo por la gráfica, por el grabado. Yo utilicé prácticamente una década, toda la década del 80, utilicé básicamente el grabado en chapa y el aguafuerte. Posteriormente, bueno, voy incorporando otras técnicas, ¿no? Porque, bueno, los grabadores somos inquietos. Yo particularmente empiezo a utilizar la fotografía. Y la fotografía, bueno, me amplía muchísimo el campo, ¿no? Es decir, realmente de las artes gráficas, porque yo creo que la fotografía es como un medio nuevo que aparece, ahora ya no es nuevo, obviamente, tiene sus años, pero produce una gran revolución en lo que son los parámetros de la creatividad. Así como cuando aparece el cine o como aparece después la computación, el internet, lo que se llama arte digital o medios digitales. Bueno, eso también es un nuevo parámetro, un nuevo paradigma, y para los artistas también forma parte de nuevos lenguajes de reproducción, porque realmente esa posibilidad de a través de la web, por ejemplo, enviar las imágenes, que a lo mejor son imágenes hechas para un medio a lo mejor de pintura o de gráfica o de grabado, pero en realidad uno la está enviando a través de la web y llegan en simultáneo a diferentes personas en distintas latitudes. He hecho también, por ejemplo, instalaciones utilizando elementos hechos en resina poliéster. La resina poliéster también es una suerte de grabado o de impresión, ¿no? Porque uno hace la matriz, hace el molde y después de eso saca la copia, ¿no? Es como la copia, cuando uno utiliza, por ejemplo, los moldes de látex, uno abre y saca como si fuera la copia de la obra, es una copia en relieve, ¿no? Y la gente me dice que mis instalaciones tienen que ver con la gráfica, son en realidad copias volumétricas de moldes hechos en resina o en látex. Y bueno, ahí también incorporo el video, ¿viste? El video también, ¿ves? Es como que el arte se va multiplicando, ¿no? Los artistas necesitamos un poco para la obra decir, bueno, si voy a utilizar video, es decir, es como que uno va valiéndose de distintos medios. Hay grabadores que utilizan los medios digitales, pero lo utilizan a la manera del grabado tradicional. Entonces hacen como si fuera un aguatinta, como si fuera un aguafuerte, como si fuera un barniz blando, pero está hecho con las herramientas digitales.
Y lo que hace falta ya es soltarse, hay que soltarse, hay que, como decir, bueno, estoy agarrada acá de las chapas, y hay que sacarle las chapas y decirle, bueno, empezá porque también son nuevos lenguajes que aparecen.